Bueno, bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Marcelo Xandauro, soy apologista católico y bueno, en esta noche vamos a traerle un debate muy interesante que es el sacerdocio ministerial, si está en vigencia o no está en vigencia. Así que bueno, mi postura es que sí está en vigencia y bueno, anoten todo, ustedes sacarán sus conclusiones y les dejo un saludo muy grande desde mi ciudad natal, Córdoba, Argentina, y le voy a dar ahora con mi compatriota y tocayo también, el hermano Marcelo, para que él se presente y ya después vamos a iniciar con el debate. Adelante, hermano Marcelo, enciende su micrófono. Bien, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Vilte. Soy de Salta, la provincia de Salta, Argentina, evangélico. Y bueno, es un gusto que podamos tocar un poco el tema. Así que, bueno, esperemos que podamos realmente ser de edificación y traer la respuesta sobre este tema que realmente enseña la Biblia. Bueno, gracias, hermano. Bueno, voy a comentar un poquito cómo van a ser los tiempos. Vamos a tener 10 minutos de exposición cada uno, en el cual yo voy a empezar. Después 10 minutos de refutación. Luego tenemos 3 preguntas intercaladas con 1 minuto para formularla, 3 para responderla y 2 de contrarrespuesta. Y por último, 5 minutos de conclusión. Bien, habiendo dicho esto, si el hermano quiere decir algo, lo diga ahora y si no, yo empiezo con mi exposición. ¿Hay algo que quiera decir, hermano? Listo. Bien, entonces voy a poner mi cronómetro, así empiezo. Y comienzo. Bien. Bueno, voy a empezar con Hebreos. Vamos a leer todo, voy a leer todo primero y después vamos a irlo explicando. Hebreos 2:17 dice así: por eso tuvo que asemejarse en todos sus hermanos para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Hebreos 3:1 por tanto, hermanos santos, partícipe de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, a Jesús. Hebreos 4:14 teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión de fe. Hebreos 5:1 porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Hebreos 5:6 de igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. Hebreos 5:10 proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Hebreos 6:20 a donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho a la manera de Melquisedec, sumo sacerdote para la eternidad. Hebreos 7:1 en efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo. Hebreos 7:11 presten atención. Primero vimos que tenemos un sumo sacerdote, ¿no? A la manera de Melquisedec.
Ya vamos a explicar por qué es a la manera de Melquisedec. Y tenemos que entender que si hay un sumo sacerdote, tiene que haber un sacerdote. Bien, Hebreos 7:11. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes. Y es, versículo 14 y 15. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote, a la manera de Melquisedec. De hecho, versículo 17, está atestiguado, tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. O sea que ya no está hablando que hay otro sacerdocio que como las leyes cambiaron porque cambió el sacerdocio, ¿no? Nos dice el versículo 11 y 12. Entonces, vamos anotando y teniendo en cuenta todo eso. Seguimos en Hebreos 7, del 23 y 24, voy a leer. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar, pero este posee un sacerdocio exclusivo porque permanece para la eternidad. 26 en adelante. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley nombra a uno que es hijo, perfecto para la eternidad. Hebreos 8:1 al versículo 1, 3 y 4 voy a leer. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote, tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, porque todo sumo sacerdote está constituido por ofrecer dones y sacrificios. De ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo. Pues si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrezcan según la ley. Eh, a ver, ¿cuál era la cita que quería leer? Bueno, también tenemos 1 de Pedro 2:5, que nos dice, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Levítico 21:8. Lo considerarás como cosa santa, porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Lo tendrás por santo, pues santo soy yo, Yahvé, el que os santificó. ¿Por qué leo esto? Porque el sacerdote también ofrece el pan vivo bajado del cielo, que para nosotros los católicos es la Eucaristía. Bien, vamos a leer para entender un poquito más por qué es necesario el sacerdocio. Hebreos 9, vamos a leer bastante, el versículo 1 en adelante. Dice así. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes presentados que se llama santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza completamente cubierta de oro y en ella la urna de oro con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima del arca los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto, pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote,
y no sin sangre que ofrecer, por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esta manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino al santuario, mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es un símbolo del tiempo presente en que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto. Este es Hebreo 9:9. Todo ello es un símbolo del tiempo presente en que se ofrecen dones y sacrificios, incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí misma sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, reciban los llamados la herencia eterna prometida. Versículo 22 en adelante. Pues según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así pues, es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera. También lo es que las realidades celestiales se purifiquen, pero con sacrificios más excelentes que aquellas. Pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote que entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello, habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez al fin de los tiempos para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que esperan para su salvación. Bueno, me quedó Hebreo 10, que no lo voy a poder leer, pero voy a explicar un poquito antes que se me acabe el tiempo. Jesucristo es un sumo sacerdote, por lo tanto necesitamos sacerdotes. Hebreo nos dice en el capítulo 7 que la ley se cambió, y se cambió porque cambió primero el sacerdocio. Entonces, bueno, se me acabó el tiempo, hermano, te soy honesto. Vamos a parar. Se acabaron mis 10 minutos. Bueno, le doy paso a usted. Cuando usted me diga, hermano, yo le pongo el cronómetro. Bien, perfecto. Voy a empezar entonces. Listo. Ahora. Bueno, bueno, como decía, gracias a mi tocayo, Marcelo, él ha hecho una presentación haciendo lectura de muchos pasajes, especialmente de la carta a los Hebreos, que es, creo que uno de los pasajes, uno de de las cartas, de los libros, vamos a decir así, del Nuevo Testamento que más nos habla del sacerdocio, nos habla bastante del sacerdocio levítico. Recordemos que Leví es uno de los hijos de Israel, de Jacob, pero como bien lo estaba señalando recién, antes de que finalizasen sus 10 minutos, él decía de que habiendo cambio de sacerdocio también era preciso que se cambie la ley. Entre los pasajes que él citó, leyó, por ejemplo, en relación al Señor Jesús. El Señor Jesús es de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Así que el Señor nunca hubiera podido ser sacerdote según la ley dada al pueblo de Israel, ya que la ley constituía sacerdotes a aquellos que eran descendientes de Leví. El Señor, al no ser descendiente de Leví, no podía ser sacerdote bajo esa ley.
Pero se nos señala, también él leyó en Hebreos, por ejemplo, capítulo 5, verso 10, donde hay una promesa, o una palabra de Dios, donde dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? O sea, tenemos el orden de Aarón por un lado, y tenemos también el orden de Melquisedec. Bueno, la palabra nos dice en el libro de Génesis que en algún momento se unieron 5 reyes y que también habían atacado y habían llevado cautivos a personas y también el botín de guerra. Y entre esas personas estaba también eh, la familia de Abraham. Así que Abraham, él se organizó, habiendo orado a Dios, y fue para poder rescatar, en este caso, a su familia. Dice que cuando Dios le concedió la victoria, Abraham había logrado vencer a estos reyes, y entonces dice que salió al paso de Abraham Melquisedec, que era rey de Salem, y siendo rey también era sacerdote del Dios Altísimo. Así que por lo tanto, nos dice también tanto el autor de los Hebreos, y no hay mucha información con respecto a Melquisedec en el libro de Génesis, por eso es que el autor de los Hebreos dice que no se conocía su genealogía, no se sabía quiénes eran sus antecesores, sus padres. Era un hombre ya viejo, por eso dice, a semejanza de Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, el Señor Jesús fue constituido mediante juramento de parte de Dios, tú eres sacerdote para siempre, según el orden, es decir, según el tipo de sacerdocio al cual pertenecía Melquisedec. Porque el sacerdocio que se le fue dado al pueblo de Israel es, como ya lo he dicho, el sacerdocio levítico, o también llamado según el orden de Aarón. Entonces, eh, sabemos de que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ofreciéndose como el sacrificio a Dios, ofrenda por el pecado que todo ser humano eh, tiene por su condición de ser descendientes de la primera pareja humana, que es Adán y Eva. Y el Señor entonces se ofrece como ese sacrificio. Dice la palabra que una vez que sucedió esto, que el Señor expiró, dice que hubo un terremoto, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y en el santuario había una parte que es el lugar santo y un lugar más, digamos, el lugar central, que también estuvo leyendo Marcelo, el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, tenía que hacerlo con sangre, tenía que estar en condiciones, porque si no estaba en condiciones, él podía morir. Y si fuera el caso de que el sumo sacerdote moría, él tenía en el borde de su vestido, de su túnica, una especie de campanitas que tenía que mientras él se movía dentro del lugar santísimo, bueno, los que estaban afuera sabían que él estaba vivo. Si fuera que él no estaba en condiciones, Dios le iba a quitar la vida. Nadie podía ingresar a ese lugar. Entonces, lo que tenían que hacer es sacarlo mediante una especie de gancho, si es que fuera el caso de que él perecía ahí. Pero esto lo que nos muestra es que había un impedimento para que el hombre pudiera llegar a Dios, de acuerdo al símbolo que encontramos en el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo, como dije, tenía que entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año, con sangre, estando en condiciones. Y también el autor de Hebreos dice que debido a
bueno, las características de los seres humanos, envejecer y morir también. Entonces, no podían seguir un mismo sumo sacerdote, se tenía que ir renovando. Entonces moría uno y tenía otro que ocupar su lugar. Bueno, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, como dije, hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba abajo. Dice que esto es una señal que Dios daba de que el camino estaba abierto para que todo ser humano pudiera ahora llegar ante Dios. El Señor Jesucristo había dicho en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, el velo más allá de este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo se abrió, el camino está abierto. Ahora el ser humano puede llegar a Dios a través del Señor Jesucristo y podemos entrar al lugar santísimo del santuario celestial en donde está Dios. Entonces, el Señor Jesús con esto, lo que Dios hace es deponer el sacerdocio levítico para dar lugar al nuevo sacerdocio del cual Cristo es el sumo sacerdote. Ahora, por ejemplo, si leemos en Apocalipsis el capítulo 1, verso 6, dice la palabra de que Dios nos constituyó a todos los creyentes verdaderos reyes y sacerdotes. Todo cristiano verdadero es, en base al Señor Jesucristo, un rey y un sacerdote. Y como todo, primeramente tenemos que señalar de que el Señor Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, es quien nos convenía. Por eso es que podemos leer en Hebreos 7:26, donde lo leyó también Marcelo, dice, nos convenía tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos, y que no tenía necesidad de presentarse eh, como los otros seres humanos, ¿verdad? En debilidad. Él entró al santuario celestial por nosotros y nosotros podemos entrar también allí por Él, por medio de Él. Así que evidentemente sí, hay un nuevo sacerdocio. Un minuto. Ok. Hay un nuevo sacerdocio. Cristo es el sumo sacerdote y todo cristiano verdadero es constituido también sacerdote de este nuevo sacerdocio. Bueno, en la presentación que hago, voy a dar lugar también a Marcelo, que él no pudo terminar su exposición porque tiene que presentar y seguramente va a hacer la refutación de lo que yo, si es que corresponde a lo que he dicho, debido a que él tiene que presentar por qué cree que existe un sacerdocio ministerial activo, el cual es el que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ok, creo que están los 10 minutos, ¿verdad? Es Bueno, cierto que yo había apagado mi micrófono. Sí, sí, estaban los 10 minutos ya. ok. Vamos a poner en cero. Bueno, gracias hermano por su exposición. Yo ahora cuando empiece la mía, estamos dando el mateacito de la noche. ¿Toma mate usted, hermano? Sí, 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 sí. Tal vez no es una costumbre tan grande como muchos la tienen, pero sí, de vez en No, yo cuando sí. tomo un juguito de unos Yo sí, matecitos. yo soy muy matero. Ok. Bueno, voy a empezar con mis 10 minutos de refutación. Comienzo. Aparece un micrófono. Eso, gracias, maestro. Bueno, ciertamente sí, como dijo el hermano, voy a terminar de leer lo que es Hebreo 10 y después voy a pasar a explicar lo que no pude terminar de explicar en mi exposición.
Después, como refutación, no hay mucho que refutar, más o menos estamos de acuerdo con todo lo que dijo el hermano. Vamos a ver, Hebreo 10, versículo 1 en adelante. Dice así, no teniendo la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la imagen de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, eh, versículo 5, por eso al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Versículo 8. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Versículo 9. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Es el versículo 10. Y del 15 al 18 dice así. También el Espíritu Santo nos lo atestigua, porque después de haber dicho, esta es la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Bien, bueno, eso es lo que me falta leer de Hebreos 10. Ahora vamos a explicar un poquito por qué leímos todo esto. Porque bien, primero nos dice que se ha establecido un nuevo sacerdocio, no a la manera de Aarón, sino a la manera de Melquisedec. ¿Cómo era la manera de Melquisedec? Melquisedec ofreció pan y vino. Jesucristo, en su Santa Cena, ofreció pan y vino. Entonces, y no fue al modo levita, que era digamos, por su descendencia, sino que fue por el mismo Dios, ¿no? Porque dice que el mismo Dios fue quien lo nombró sumo sacerdote, a la manera de Melquisedec. Ahora, ¿por qué dice que es sumo sacerdote? ¿No? ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Como lo explicó en Hebreos. La función del sumo sacerdote era entrar una vez al año al lugar santísimo o al santo de los santos, que le llaman, donde estaba el arca, a ofrecer la sangre por el perdón de los pecados. La sangre que ofrecían las personas cuando confesaban sus pecados ante el sacerdote, después ofrecían un cordero que moría, ese cordero se lo sacrificaba el viernes a las 3 de la tarde, la misma hora que murió y el mismo día que murió Jesús, y esa sangre, que era el testimonio de que el animal había muerto, se la ofrecía en el lugar santísimo. Eso solamente lo podía hacer el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que Jesucristo es el sumo sacerdote? Porque Él está ofreciendo su sangre por nosotros, ¿no? Entonces, por eso es el sumo sacerdote. Ahora, para que esa sangre sirva, esa sangre, tiene que haber un sacerdote puesto por Dios, tiene que haber este, confesado a las personas para que eso sirva, porque si en Israel una persona en la fiesta del Yom Kippur iba y solamente ofrecía el cordero, pero no confesaba sus pecados con el sacerdote,
eso no tenía validez. Sus pecados no quedaban perdonados, porque lo que él debía hacer era confesar sus pecados con el sacerdote. Entonces, nosotros necesitamos confesar nuestros pecados con el sacerdote para que la sangre de Cristo nos pueda cubrir. Todo esto es parte del ministerio de la reconciliación. Por eso Jesucristo en Juan 20, del 21 al 23, le dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y se reciben el Espíritu Santo, y a quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes se los retengan le quedarán retenidos. Esa era una función sacerdotal, era una función que tenían los sacerdotes levitas en la antigua alianza. En la nueva alianza Jesús hace lo mismo con sus sacerdotes que son los apóstoles. Entonces, para que la sangre de Cristo los pueda cubrir, tienen que confesar sus pecados con el sacerdote. Por eso muchas veces la gente no entiende cuando el Papa Francisco dice el fracaso de la cruz. El fracaso de la cruz es para aquellas personas que no confiesan sus pecados con el sacerdote. Entonces la sangre de Cristo no los cubre. Porque ¿qué sangre va a ofrecer Jesús si usted no ha confesado sus pecados con el sacerdote? Entonces, uno necesita confesar sus pecados para que esa sangre no sea en vano. Eso es una función sacerdotal. Y es por eso que cambió la ley, porque como cambió el sacerdocio, tuvo que cambiar la ley. ¿Tenemos ley hoy en día? Sí, sí tenemos. Jesús en Mateo 5 perfecciona la ley, más muchas cosas nuevas, como ama a tu prójimo como a ti mismo, este nuevo mandamiento os doy, ¿no es cierto? La ley se perfecciona, la ley son los mandamientos, eso se perfecciona. ¿Y por qué se perfecciona? Porque cambió el sacerdocio. Si el sacerdocio no hubiera cambiado, no hubiera otro sacerdocio a manera de Melquisedec, la ley no hubiera cambiado. Pero Hebreos 7 muy claro, dice, necesariamente cambiado el sacerdocio, tuvo que cambiar la ley. No dice que el sacerdocio está eliminado, dice cambiado. ¿Cambiado a qué manera? A la manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino, como hizo Jesús en la Santa Cena, que dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Entonces, es por eso que existe el sacerdocio y esa es la necesidad de que tiene que haber un sacerdocio, porque eh, a ver, mm, Dios es inmutable, o sea, no es que antes había una cosa y ahora ya no hay más. Puede perfeccionarse, pero no, no es que lo que había antes ya no hay más. Puede cambiar la forma, pero sigue habiendo una ley, sigue habiendo sacerdotes, sigue habiendo un sumo sacerdote, ¿m? Sigue habiendo un sacrificio, solo que el sacrificio ahora lo hace Jesucristo. Entonces nosotros hoy en día no tenemos que, si hoy nosotros cometiéramos adulterio, tendríamos que morir. Si nosotros no guardáramos el sábado, tendríamos que morir. Pero había pecados menores que con un cordero eh, se compensaba, no era necesario que muera la persona. Ahora, hoy en día, ni tenemos que morir nosotros, ni tenemos que sacrificar un cordero. Para eso se sacrificó Jesucristo, por eso se dice que Jesucristo es el cordero. Y por eso es sumo sacerdote, porque su sangre, él es las dos cosas, es el cordero que muere por nosotros y es el sumo sacerdote que a su vez es él quien ofrece su sangre por el perdón de los pecados. Y su sangre sirve para pagar el precio para toda la humanidad por todos los tiempos. Por eso ya no hay necesidad de sacrificar un animal, pero sí tenemos que confesar nuestros pecados con el sacerdote porque si no, no tiene validez. Porque si no estamos mezclando la parte del sacrificio de Cristo es de antigua alianza, pero ya no hay más sacerdocio. Entonces, ¿para qué el sacrificio? O sea, ¿para qué es el cordero? Bueno, se acabó mi tiempo, así que bueno, le voy a dar paso al hermano. Gracias. Bueno, cuando usted diga, hermano.
Ok, perfecto, gracias. Listo. Bueno, um, a ver, creo que los pasajes de la carta de los Hebreos aluden solamente al Señor Jesús. O sea, aluden por un lado al sacerdocio levítico. Lo que hace el apóstol acá es presentar el, la forma de culto, la forma en la que funcionaba el sacerdocio levítico. Eso es lo que hace el apóstol. Pero a la vez, luego de que él explica cómo y en qué consistía el sacerdocio, él dice que ahora está presente Cristo, somos sacerdote de un nuevo orden. Entonces, no hay una referencia ni en la carta a los Hebreos, ni en ninguna otra carta del apóstol Pablo o del apóstol Pedro, a un ministerio en donde un grupo de sacerdotes, no somos sacerdotes, sino de sacerdotes, tengan que realizar estas funciones. Yo creo que lo que ha presentado Marcelo es inferencias, o sea, inferencias en base a lo que se puede entender de cómo era la función del sacerdocio levítico. Pero, repito, si bien es cierto de que en el sacerdocio levítico había un sumo sacerdote que se iba renovando porque no podían vivir por siempre a causa de la muerte, entonces tenía que ir otro ocupando su lugar. Y a la vez había muchos sacerdotes, pero la cuestión es que en el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote que cumple con este ministerio de presentar, como bien dijo Marcelo, su propia sangre. Él es el cordero que derramó su sangre y es el sacerdote que entró, el sumo sacerdote que entró al santuario verdadero, al cielo de los cielos, con la sangre en favor de los creyentes. Por eso podemos leer en Hebreos capítulo 1, donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que, por lo tanto, no es preciso que la sangre del Señor Jesucristo se ofrezca aunque no es el tema, pero que se ofrezca en forma repetitiva muchas veces. El Señor Jesucristo realizó un sacrificio cruento, no incruento, sino cruento, en la cruz del Calvario. Y por eso también en Hebreos capítulo 9, del verso 28 más o menos, dice que Cristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá una segunda vez para salvar a los que le esperan. Así que el sacrificio de Cristo fue solamente una vez. Aunque no es el tema, la Eucaristía, creo que de todos modos no es el tema, pero los sacerdotes lo que hacen en diferentes iglesias es justamente, como decía Marcelo, ofrecer el pan y el vino, la hostia y el vino, como sacrificio incruento. Pero la palabra dice que el sacrificio de Cristo fue solamente una vez.
y el valor de su sangre derramada es lo que él presentó delante del Padre para justificación de todos los creyentes. Entonces, creo, repito, que no hay una instrucción de modo directo a que los hombres hoy tengan que tener un sacerdocio ministerial como para realizar esto, porque no encuentro eso ni en la carta a los hebreos, ni tampoco en otro escrito, sea de Pablo, de Pedro, de Juan, porque si fuera esto cierto, tendría que haber instrucciones específicas. Las instrucciones para la Biblia se encuentran justamente en las cartas de los apóstoles. Y no hay tal instrucción. Hay una instrucción con respecto a cómo se debe de alabar, hay una instrucción en relación a cómo debemos de orar. Hay instrucciones, por ejemplo, de parte de Pedro, en donde él mismo dice, antes que creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Timoteo se le dice también que las escrituras, o sea, se lo alienta a estudiar las escrituras, y dice el apóstol Pablo que son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer, ¿verdad?, de Dios enteramente preparado para toda buena obra. O sea, hay una serie de instrucciones de modo tal que todos los que formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo podamos ser edificados. Pero no encuentro instrucciones para cómo se deba de realizar un sacerdocio ministerial con una serie de instrucciones específicas, directas y concretas. Lo que yo he visto es que hay inferencias en base a algunos pasajes para poder justificar bíblicamente. Entonces, es lo que he podido observar. Bueno, Marcelo citó varias escrituras. Por ejemplo, una de ellas, el Evangelio de Juan al final, cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos, dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego dice, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Puede variar de una versión a otra versión. Creo que realmente un ejemplo sería cuando el Señor Jesús sanó a un paralítico que dice que se sacó el techo y se lo hizo descender al Señor por unos amigos, descender al paralítico delante del Señor Jesús. La casa estaba llena de gente. Y entonces lo primero que el Señor le dijo fue, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a murmurar. Los religiosos de aquel tiempo dijeron, pero este está diciendo blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Es que realmente solamente Dios puede perdonar los pecados. Es a Él a quien ofendemos, así que Él es el que puede perdonar los pecados. Pero el Señor dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar los pecados, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, ¿cuál de estas dos cosas es más fácil? Evidentemente lo más fácil es decirle, tus pecados te son perdonados. Porque cualquiera puede decir esta frase, esta oración, pero lo más difícil sería que una persona que está paralítica, que una persona paralítica pueda caminar. Eso sería más difícil. Pero el Señor dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, escoge lo más difícil, humanamente, y dice, levántate y anda. Dice finalmente que la gente llegó a sorprenderse de que Dios le haya dado a los hombres
el poder perdonar los pecados. Pero la cuestión, termino en unos segundos, la cuestión es que si bien ellos dijeron eso, se estaban refiriendo solamente al Señor Jesús, porque es el único que dijo estas palabras. O sea, no se puede tomar las palabras, la opinión que expresaron ellos, como que realmente se aplicaba a todas las personas, sino en relación al Señor Jesucristo solamente. Bueno, gracias, hermano. Okay. Muy bien. Bueno, con esto entonces concluimos. Gracias, hermano. Con esto entonces concluimos los tiempos de refutación y ahora pasaremos a las preguntas intercaladas. Bien, ¿está listo para mi primera pregunta, hermano? Bien, mi primera pregunta es la siguiente. En Hebreos 7, 11 y 12, nos dice que necesariamente cambiado el sacerdocio, tuvo que cambiar la ley. La ley sabemos que cambió, sabemos que no se eliminó, porque tenemos ley hoy, o sea que la ley cambió. Entonces yo le pregunto, ¿cambió el sacerdocio? ¿Qué sacerdocio tenemos ahora? Esa es mi pregunta. Cuando usted diga, le tomo el tiempo para la respuesta. Listo. Bien. Bueno, el sacerdocio en el cual estamos es, como en Hebreos dice, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, es el sacerdocio del Señor Jesucristo, en donde Él es nuestro sumo sacerdote. Se le llama también el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, que es el pacto en la obra que el Señor realizó en la cruz, donde Él derramó su sangre para redimirnos. Por eso el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el sumo sacerdote es el Señor Jesús. Nosotros como sacerdotes, que todo creyente verdadero es un sacerdote, eso es lo que dice Apocalipsis 1:6, también ofrecemos a Dios, porque un sacerdote tiene que ofrecer algo, pero ofrecemos, dice, nuestras alabanzas, fruto del labio que confiesen su nombre. Entonces, una forma en la que podemos ofrecer es nuestro corazón, es lo que ofrecemos al Señor cuando realmente somos verdaderos cristianos. Y con relación a la ley, bueno, la ley nunca salvó. La ley lo que hacía, tanto en lo que es ordenanzas, decretos, y también el símbolo de los animales que eran sacrificados, la ley lo que hacía era, a través de la sangre derramada, cubrir los pecados. Por eso es que en el Salmo dice, por ejemplo, bienaventurado aquel varón cuyo pecado es cubierto. Entonces, pero estando Cristo, Juan el Bautista, el profeta Juan, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, antes el sacrificio de animales, la sangre derramada, no quitaba el pecado, lo cubría, hasta que venga aquel que sí puede quitar los pecados. Entonces, las personas de Israel, de antes del Señor Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento, ellos podían mostrar su fe verdadera en base a lo que Dios le dio, la ley. No fue la ley antigua dada a Israel la que lo salvaba, la que lo justificaba, sino la fe en el Dios que luego ofreció al Señor Jesús. Cristo, para terminar. Sí. Ok, bien. También termine la idea si quiere. Bueno, solamente que el Señor Jesucristo es el único que puede salvar
a los seres humanos. Por eso Pedro dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro Correcto. nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok. Bueno, gracias, hermano. Bueno, voy a poner para mi contrarrespuesta. Bien. Ahí está, bien. Comienzo. Bueno, a ver, no estamos en contra de lo que dice, lo que pasa es que ahí el problema es una interpretación distinta. Porque, a ver, eh, la pregunta que yo le hice fue con respecto a Hebreos 7, versículo 11 y 12, ¿no? Que cambió, dijo necesariamente, cambió el sacerdocio, tuvo que cambiar la ley. El sacerdocio cambia, usted lo acepta eso, a la manera de Melquisedec. Pero usted me muestra una parte sola, la parte del sumo sacerdote. Pero, ¿y los sacerdotes? Porque antes había sumo sacerdote, hoy hay sumo sacerdote que es Jesucristo. Antes había sacerdotes y hoy ¿dónde están esos sacerdotes? Me habla de un sacerdocio común de los fieles. Antes también había un sacerdocio común de los fieles y hoy también. Lo dice Pedro mismo en la carta de Pedro, lo voy a leer, pero no es ese el sacerdocio del que estaríamos hablando, ¿no? Eh, a ver, para que no se me vaya mucho el tiempo. Dice, dice, 1 de Pedro 2.9, dice, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado a las tinieblas a su admirable luz. Ese es el sacerdocio común de los fieles. Antes también lo había. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Éxodo 19:6. O sea, eso también hay ahora. Pero tenemos el sacerdocio común de los fieles que antes estaba. Tenemos el sumo sacerdote que antes estaba. Y nos está faltando el sacerdote. ¿A dónde está? Bueno, se acabó mi tiempo. Así que bueno, eso quedó sin responder. Bueno, pregunta usted, hermano. Bueno, como para seguir el hilo de lo que estamos presentando, la pregunta, para que de ese modo usted tenga la oportunidad de continuar con la idea, la pregunta es la siguiente. Ya que hablamos, usted dijo del sacerdocio común de los fieles y hablamos también del sumo sacerdote, pero tocante a lo que sería el sacerdocio ministerial, el cuerpo que realiza esta actividad dentro de lo que es la ICAR, Iglesia Católica Apostólica Romana, eh, en donde encuentra usted una justificación directa para ese sacerdocio ministerial, porque usted estaba mencionando los otros aspectos. Entonces, ¿en dónde encuentra una justificación, una instrucción directa para hablar del cuerpo ministerial de sacerdotes? Claro, bien. Bueno, voy a poner mi tiempo y le respondo. Listo, bien. Bueno, primeramente porque nosotros tenemos que entender a la Biblia como un todo, ¿no es cierto? Tenemos que leerla como un todo, no como algo separado. Y la Biblia es cristocéntrica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una alianza, primeramente, donde se da una ley, donde en esa ley hay sacerdotes, donde no todas las instrucciones estaban en la Torá, ellos tenían otros libros que eran ya más litúrgicos, donde dan instrucciones más específicas, creo que se llamaba el Hadalá o algo así, no me acuerdo ahora el nombre, y bueno, y así tenían los judíos otros libros donde ya estaban las instrucciones específicas de cada cosa, porque si uno se fija en la Torah no dice específicamente cómo realizar tal o cual tarea, salvo algunas y da una idea particular. Ahora,
llegada la plenitud de los tiempos, que viene Jesucristo para salvar a la humanidad, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo es que la salva Jesucristo a la humanidad? Porque tenemos que entender toda la idea. Jesucristo dice la salva del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado traía muerte. O sea, cada vez que uno cometía pecado, alguien tenía que morir. O moría la persona o moría un animal. Entonces, Jesucristo viene a redimirnos, que significa a pagar el precio. Él es quien paga el precio por toda la humanidad del pecado. O sea, ya no hay más muerte, ya no tiene que morir el hombre ni tiene que morir un animal. Ahora, eso no quita de que ya no todo sea, no todo de la antigua alianza ya no existe más. O sea, eh, nosotros debemos seguir confesando nuestros pecados para que esa sangre nos pueda cubrir, porque esa sangre es la que pagó el precio, pero yo debo confesar mi pecado. Ahora, hay gente que dice, bueno, yo los confieso directamente a Dios, porque todos confiesan sus pecados, nada más que dicen yo los confieso directamente a Dios. Bueno, eso no es lo bíblico, el pueblo de Dios jamás hizo eso lo hacía el paganismo. Entonces nosotros tenemos que seguir el lineamiento del pueblo de Dios. Yo, ¿cómo me voy a acreditar la sangre de Cristo si yo no le confieso mi pecado a un sacerdote? Además, en la Santa Cena, Jesús instituye el sacerdocio porque le dicen los apóstoles, esto es mi cuerpo, coman todos de él, esta es mi sangre, beban de ella, sangre de la nueva alianza, hagan esto en memoria mía, en sacrificio mío, ¿no? Bueno, ya se acabó mi tiempo, se acabó mi tiempo, gracias. Ok. Bueno, cuando usted diga. Bueno, muchas gracias, hermano. Ok. Bueno, creo que entre las cosas que usted mencionaba, recién al último estaba mencionando la Eucaristía. Aunque no es el tema, voy a señalar algo. Yo creo que la Eucaristía no es un fin en sí misma, debido a que encuentro en las Escrituras que realmente la Eucaristía apunta a algo, y es a la cruz. Creo que tampoco el pasaje de Juan 6, capítulo 6, tampoco está hablando de la Eucaristía, pero señalo algo. En el verso 51, el Señor dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, evidentemente, Él está hablando de la cruz, porque la Eucaristía fue instituida en la última cena pascual. Pero el Señor dice, el pan que yo daré es mi carne. No está hablando de la Eucaristía porque eso todavía no había ocurrido. Pero la pregunta es, ¿dónde ofreció su carne? Y evidentemente Él ofreció en la cruz. Y cuando instituye la cena del Señor, que es la Eucaristía, dice Él también, y esto, bebé, cuando le da la copa, dice, esta, eh, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. O sea, la Eucaristía tampoco es un fin en sí mismo, sino que está apuntando a la cruz, porque Cristo derramó su sangre en la cruz. Ellos Tiempo, no hermano. derramó la copa. ¿Es tiempo? Ok. Sí. Bueno. Me toca preguntar a mí la segunda pregunta, ¿cierto? Bien. Adelante, sí. Eh, Pucha, recién la tenía en la punta de la lengua. Sí. Bien. Sabemos que Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿no? Sabemos que es quien ofrece su sangre por nosotros. El sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes también, ¿no? Era el máximo de los sacerdotes, era la cabeza de los sacerdotes, el jefe de los sacerdotes. Si Jesucristo es el jefe de los sacerdotes, ¿quiénes son sus sacerdotes? Porque
A ver, es como si uno dice, yo soy el jefe de policía, tiene que haber policía, por lo menos uno tiene que haber, porque si no, ¿de qué va a ser jefe, no es cierto? Y recordemos que el sumo sacerdote tenía relación directa con el sacerdote ministerial, porque los dos eran ministerio, no estamos hablando del común de los fieles. Entonces, la pregunta la digo más clara. Si Jesús es el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, ¿quiénes son sus sacerdotes? Esa es la pregunta. Cuando usted Ok, diga, listo. bien. Bueno, creo que cuando hablamos del antiguo pacto, podemos ver la figura del sumo sacerdote y podemos ver también la figura de los sacerdotes. Eh, Había muchos sacerdotes en Israel y los sacerdotes estaban a favor del pueblo. La función de los sacerdotes era justamente enseñar la palabra. Eh, y Y podemos ver algunas otras funciones, porque también estaban los levitas, que eran los encargados de los utensilios, del mantenimiento del templo, de poner o sea, había tareas como referentes al pan de la proposición, o sea, diferentes tareas que ellos realizaban. Pero eh, cuando vamos al Nuevo Testamento no encontramos una función de un cuerpo ministerial de sacerdotes en el sentido de hacer algo parecido, porque el templo en el cual servían en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era terrenal. Ellos podían realizar sus funciones ahí, pero en el nuevo pacto el templo es celestial. O sea, el ser humano no es que vaya a realizar ciertas tareas, no, pero la Biblia presenta a los creyentes como quienes tienen que ofrecer sacrificio, dice del labio, que confiesen su nombre. Y por otro lado, también enseñar la palabra. O sea, en ese sentido creo que es lo que corresponde con todo cristiano verdadero, según el llamado. Una cosa más con respecto al el apóstol Juan, por ejemplo, en su primera carta nos habla de confesar los pecados. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Evidentemente, cuando pecamos, pecamos contra Dios. En alguna forma puede afectar al ser humano, pero pecamos contra Dios. Quien nos debe de perdonar es Dios. Creo que en ese aspecto pudiéramos seguir con otras preguntas también, pero es ante Él quien pecamos, a Él ofendemos, y dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No está hablando de los hombres ahí, dice Él es fiel y justo. Y dice Bien, que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. bueno, El- tiempo, sí, bueno, bueno, eh, a ver, uy, ¿qué pasa? Se me tildó aquel cronómetro. Vamos a ponerlo de vuelta. Bueno, ahí está. Bueno, tengo 2 minutos de contrarrespuesta. Empiezo ahora. Adelante. Bien, vamos a empezar de atrás para adelante. Sí, es verdad que este, eh, el Señor es quien perdona nuestros pecados. Nosotros eh, pecamos contra Dios y es Dios que nos perdona. Por eso dice que Dios es bueno y justo para perdonar. Ahora, es Dios quien perdona, pero ¿a través de quién?
Esa sería la pregunta, porque, a ver, en la antigua alianza también era Dios quien perdonaba, pero lo hacía a través del sacerdote. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando pecaba, estaba sucio y se apartaba de Dios. Entonces, el hombre no podía tener la, el atrevimiento o la osadía de pretender que Dios, estando uno así, te escuche y te limpie. Para eso dejó sus sacerdotes, para que ellos hagan ese trabajo. Entonces, eh, ciertamente, antes lo había porque era una necesidad que el pueblo tuviera su sacerdote, sus ministros para administrar las cosas de Dios, eh, para perdonar los pecados, porque ellos eran las personas puestas por Dios para hacer ese trabajo, esa función, porque no era como en el paganismo que cada uno confesaba su pecado con su Dios de coso y ya está. Entonces, ya en la nueva alianza, tenemos sumos sacerdotes, tenemos un ministerio, eh, eh, ¿cómo se llama? El sacerdocio común de los fieles, pero también tenemos, porque necesitamos el sacerdocio ministerial, porque necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos a la persona que, que sea ministra de Dios para que nos guíe. Bueno, ya se acabó mi tiempo. Es tiempo suyo de preguntar, hermano. Bueno, a ver. Bueno, sigo pensando en que se hacen unas inferencias para basar la existencia de un sacerdocio ministerial, pero la pregunta, bueno, completamente va a ser si es que en el caso supuesto de que de pronto se encontrara usted, hermano, o cualquier otro católico, en un lugar donde no hay sacerdotes, suponiendo que pudiéramos pensar en una situación, por ejemplo, en donde se naufraga y de pronto se llega a una isla desierta y no hay ahí sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Cuál sería el impedimento para que ustedes pudieran, eh, bueno, obtener el perdón de los pecados? En ese caso, al no haber sacerdotes, ¿hay algún impedimento que no les permita orar a Dios y que Dios mismo les perdone los pecados, aunque no haya una persona de promedio? Bien, bueno, perfecto, sí, entendí su pregunta. Voy a poner el cronómetro para responderla. Claro, bien. Bueno, no, impedimento no hay. El tema es así. En el caso de del perdón de los pecados, Dios tiene a su sacerdote, como lo tuvo en la antigua alianza. En la antigua alianza ya pasó esto. Él tuvo sus sacerdotes para que hicieran ese trabajo. Pero en la antigua alianza también hubo casos, no se recuerdo ahora quién era, que no tenía sacerdote para confesarse y le pidió perdón a Dios directamente. Y Dios lo perdonó. No recuerdo ahora, no se me viene a la mente, porque no, como no era el tema. Bueno, eh, en la nueva alianza pasa lo mismo, es decir, una cosa es cumplir un mandato, ¿cierto? Jesucristo dejó sacerdote. Yo, mi deber es ir y confesarme con el sacerdote. Pero ponele que esté, qué sé yo, este, una situación extrema que me estoy muriendo, por ejemplo, algo, y no tengo sacerdote, bueno, lo que me queda es confesarme al menos directamente con Dios. De hecho, eso lo enseña la iglesia. Está en el catecismo, lo enseña, que llegado a un caso así extremo, por lo menos confesar nuestro pecado con Dios. Dios sabe nuestro corazón y sabe que no pudimos cumplir por una fuerza mayor.
no porque no queremos. Dios sabe que si podemos, vamos y lo hacemos como Él quiere. Entonces, en un caso así, es lícito, pero solamente es lícito por algo de fuerza mayor, no por decir, bueno, no tengo ganas de ir porque no, ¿qué le importa al cura mis pecados? ¿Para qué me voy a confesar con él? Entonces, en ese caso no, porque uno está faltando a lo que el Señor nos enseña, ¿no? Eh, entonces, en un caso así sí es lícito, pero es de fuerza mayor. Pasa algo parecido como lo que le pasó al ladrón que estaba en la cruz, ¿no? El ladrón en la cruz, en los últimos momentos de su vida se arrepiente y el Señor lo perdona y, y le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Entendés? O sea, a lo mejor yo tuve una vida mala, a lo mejor nunca cumplió con la ley, pero al último se arrepintió. O como la parábola del Señor, que uno trabajó más horas o más días, el otro trabajó menos y le pagó lo mismo. Y dice, bueno, ¿y a ti qué te importa? Yo le pago lo que yo quiero. Entonces, bueno, entonces, en este caso pasa muy parecido, pero siempre y cuando sea por fuerza mayor. El deber de uno es confesarse con el sacerdote como Dios lo mandó, así como lo entendemos, que es lo bíblico, ¿no? Y como lo practicó la iglesia primitiva. Bueno, se acabó mi tiempo, hermano. Ok. Bueno, creo que hay un par de pasajes que de modo claro, por ejemplo, uno sería en San Juan capítulo 14, verso 6, donde el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eh, y junto a ese pasaje tenemos también en 1 de Timoteo capítulo 2, 5, donde dice que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se ofreció a sí mismo. Entonces, creo que el Señor se hizo carne, se hizo hombre como cualquiera de nosotros, primeramente para ir a la cruz y ocupar nuestro lugar. Y en segundo lugar, para que siendo hombre y siendo Dios, Él pueda ser nuestro mediador. Y tal es así que Él dice que no hay otro camino. El camino en ese sentido no es María, no son los santos, no son los sacerdotes. Él dice, yo soy el camino, Él es el que murió, y la verdad y la vida. Y luego dice nadie, y nadie quiere decir absolutamente ninguna persona puede venir a mi Padre si no es por mí. Entonces creo que esos pasajes nos dejan en claro de que nosotros sí podemos ir y llegar a Dios a través de aquel que ocupó nuestro lugar sin la necesidad de que tengamos que pasar por otro mediador, ya que la Biblia nos habla de un mediador entre Dios y los hombres, no nos habla de otros mediadores. Entonces, con respecto a eso, yo creo que uno puede confesar probablemente los pecados al hombre, pero en definitiva es a Dios a quien hay que confesar y Él los va a recibir. El Señor prometió, el que a mí viene, no lo echo fuera. Bueno, tiempo, hermano. Bueno, Gracias. okay. Bueno, entonces voy yo con mi última pregunta. Bien. Okay. A ver, ¿usted podría decirme si los pastores de su iglesia o lo que sea cumplen alguna función sacerdotal o en qué se diferencia el ministerio que tiene un pastor con el ministerio de un sacerdote? ¿Podría mostrarme eso, esas diferencias? Esa sería la Bueno, pregunta. por lo que entiendo desde la pregunta, no sé si lo he entendido bien,
pero usted me pregunta si es, en qué se parece y en qué sería diferente, es lo que he entendido. Claro, a ver, vamos, Eh, vamos a borrar el tiempo de vuelta. Claro, la pregunta concreta sería así. Este, ¿qué, eh, en qué se parece o en qué, este, bueno, pasando la moto, me vuelven loco. sí, sí. Este, eh, ¿Qué tiene en común, por ejemplo, la, la función o el ministerio de un pastor con un ministerio de los sacerdotes de la antigua alianza, no sacerdotes católicos, sino de la antigua alianza? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Usted podría mencionarme algo de eso? Bueno, ¿Comprendió la pregunta? creo, sí, sí, sí. Listo. Ahí vamos. Listo. Bueno, creo que en común la enseñanza de la palabra. Creo que podemos decir eso, que los sacerdotes tenían que enseñar la palabra al pueblo. Y un pastor, que es un oficio, no es otra cosa, es un oficio, es una labor, es un don, eh, un llamado. Lo que tiene que hacer esta persona, ya que en la iglesia todos somos ovejas, el buen pastor es solamente uno solo, pero como oficio él ha delegado esta función a algunos, empezando por ejemplo con el apóstol Pedro. Las ovejas no eran de Pedro. El Señor le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, y Pedro era una oveja. Entonces, en ese sentido, lo que un pastor hace es justamente enseñar la palabra a las ovejas del Señor, y a la vez, bueno, cuidarlas como lo haría un pastor verdadero de ovejas. Entonces, en parecido con los sacerdotes del Antiguo Testamento, creo que puedo señalar eso, enseñar la palabra. Ellos tenían que enseñar la palabra al pueblo también. Eh, y como diferencia, bueno, seguramente que hay otras diferencias, ya que no hay ni siquiera un sumo sacerdote que ofrezca la sangre, eso ya se ha ocupado el Señor Jesús. O sea, no es la función en sí. Y hasta incluso en cuanto a la confesión, pudiera algún hermano que haya pecado en algo ir ante el pastor y decirle: mira, hermano, yo he pecado en esto. Pero en sí, la intención es que toda persona con su falta vaya ante aquel quien ofendió. Entonces, en confianza, un pastor puede escuchar eso, pero él le va a señalar que tiene que confesar sus pecados ante Dios y que Dios lo va a oír. Por eso dice la palabra en Hebreos 4: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice que podemos entrar al mismo trono de la gracia, es decir, al cielo, y que el Señor Jesús, cumpliendo su función de sumo sacerdote, intercede, dice que vive para interceder por nosotros. Y repito, Ujú. el que a mí viene, no le echo fuera. Bien. Bueno, tiempo, hermano. Gracias. Eh, Vamos a parar acá. Bueno, me voy a poner los 2 minutos míos. Bueno, ahí está. Bueno, yo también le puedo mostrar que los pastores ejercen una función sacerdotal también, cobran diezmos. Este, Ciertamente la función desde del sacerdote también era educar al pueblo, instruirlo, guiarlo, enseñarle eh, cuando tenían que digamos,
cuando los niños se tenían que circuncidar, cuando tenían que después hacer el bar mitzvah y todas esas cosas que iban en relación a la enseñanza que Dios le había dejado. Los sacerdotes eran responsables de eso, ellos eran los que ministraban las cosas de Dios, ¿no? Los pastores, ellos dicen también ministrar las cosas de Dios. Ellos bautizan, por ejemplo, ¿no? Que el bautismo es la nueva circuncisión, que de hecho no tienen una autoridad para bautizar porque ellos no tienen la imposición de manos de ningún sucesor de los apóstoles para poder hacer eso. Pero bueno, está bien, eso no importa, es otro tema. Pero los mismos pastores, de una forma o de otra, hacen ciertas funciones como los sacerdotes lo hacían antes. Entonces, es como que hay un sacerdocio a medias, como lo ven en el protestantismo, ¿no? Como que hay un sacerdocio, pero a media, un sacerdocio que algunas cosas sí las hace, pero las otras no, porque no puede. Usted hace un ratito preguntó o quería algunas, bueno, ya me excedí mi tiempo, pero unas cosas, ya se lo voy a decir, unas cosas que usted me pidió antes, las voy a dar en la conclusión. Usted me había pedido algo más contundente que hablara del sacerdocio. Yo mi conclusión se la voy a dar. Bueno, ahora tiene usted su tiempo de... Usted tiene su pregunta ahora. Ok, gracias, muchas gracias. A ver, también la tenía la pregunta recién y se me... Tranquilo, es la última pregunta, así que piénsela bien. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, en relación usted me había preguntado si es que qué función hacían los pastores. Entonces, creo que, y después usted dijo de que, bueno, que sería como algo a medias, en el sentido de comparando lo que es la actividad evangélica con lo que es la función del sacerdocio católico. Entonces, yo básicamente creo que se puede equiparar tal vez un poco estas dos formas, pero tal vez en donde puedo diferir un poco es en relación a la confesión. Un poquito más creo que es en relación a la confesión. No lo vemos como el medio necesario. Entonces, a ver, voy a tratar de formular la pregunta. Sí. Bueno, la verdad es que se me fue un poco lo que iba a preguntar. Creo que lo pudiéramos dejar para la conclusión, porque la verdad es que no, en este momento se me fue totalmente la pregunta. Tenía algo, Bueno, pero... quiere hacer la conclusión y si se le ocurre después la pregunta, me la hace después que termine la conclusión. Bueno, muchas Bueno, gracias. entonces le voy a tomar Este, el tiempo, son 5 minutos de conclusión. ok, Cuando muchas usted, gracias. cuando usted diga, cuando usted diga. Bueno, Listo. lo primero de mi parte es agradecerle por este diálogo, debate que hemos podido tener. Le agradezco por su deseo de compartir este momento y también por el respeto con el que se ha dirigido. Se lo agradezco sinceramente de corazón. Y creo que si Dios lo permite, pudiéramos luego acordar otros temas, porque se han mencionado mientras se presentaba una que otra cosa y estaría bueno poder hacerlo.
Entonces, creo que hasta incluso a mí me ha ayudado un poco a entender un poco la función del sacerdocio católico. Aún continúo sin ver una base eh, instructiva directa. Creo que sigo viendo que hay unas inferencias, pero a la vez también que cumplen con lo que es la enseñanza de la palabra. Creo que es eh, lo más importante que la Biblia nos muestra. El apóstol Pablo les escribía, por ejemplo, a los corintios que procuren los mejores dones. Ellos estaban ocupados en los dones como más vistosos, como por ejemplo el don de lenguas y las lenguas sobre todo, es lo que ellos más exaltaban. Pero en el caso de Pablo dice que procuren los mejores dones y los relaciona con la profecía. En este caso sería con la enseñanza de la palabra. Y entiendo que un sacerdote católico enseña la palabra, que creo que eso es lo más importante. Con respecto a lo que es la Eucaristía, bueno, eso sería otro tema, pero eh, como dije, creo que no es un fin en sí misma la Eucaristía. Y con respecto a la confesión, creo que es a Dios a quien hay que confesar. Pudiera en algún momento hacérselo, entiendo yo, a alguna persona, si es que en el caso de ustedes un sacerdote es una persona adecuada, me parece muy bien. Y lo último, cuando el Señor les dice a los discípulos, dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y les dijo, a quienes perdonareis los pecados les son perdonados, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Creo que eso más bien es en relación y en base a la predicación del Evangelio. Es la predicación del Evangelio lo central, porque cuando predicamos el Evangelio estamos hablando de básicamente de Cristo y su obra en la cruz. Entonces, uno puede decir, predicar el Evangelio y decirle a una persona, ¿creíste en el mensaje del Evangelio? La persona puede decir, sí, es lo que pasó con Felipe y el eunuco. Felipe lo que hizo fue predicarle a Cristo desde la profecía de Isaías 53. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si alguien no me explica? Dice el eunuco. Y entonces, luego que le habla del bautismo, le habla del Señor Jesús, de la obra de Cristo, el mismo eunuco dice, acá hay un poco de agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Si crees bien, puedes. Creo, dice él. Entonces, en base a la predicación del Evangelio, uno Un puede minuto, ¿no? decirle, ok, uno puede decirle a una persona que cree, así como el eunuco, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué tus pecados te son perdonados? Porque has recibido el mensaje de la obra de Cristo, del amor del Señor Jesús. Ahora, si uno le predica a alguien y esa persona dice, está linda la historia, pero no creo. Uno pudiera decirle, estás en tus pecados no te son perdonados. O sea, no se trata de que de modo parcial uno diga, tus pecados te son perdonados o los tuyos no te son perdonados, sino que tiene que tener una base. Y la base es la predicación de la palabra. Bueno, van a quedar cosas, pero básicamente creo que Sí, esas palabras del Señor se deben de aplicar en función del Evangelio. muy bien. Gracias, hermano. Vamos para el tiempo. ¿Se acordó de la pregunta, hermano? No, no. No. Pero, Bueno, pero de todos modos, si es que, como les decía, si acordamos para hacer otros debates, sí, ok, cómo no, ningún problema. ok, Después le añadimos esta. ok, perfecto. Claro. Bueno, yo voy a hablar ahora sobre los 5 minutos
de conclusión mía. ¿Qué van a hacer citas bíblicas? Les voy a dar, bueno, voy a marcar el tiempo primero. Ahí está. Bueno, le voy a dar algo que me pedía hace un ratito. Usted me pidió algo más contundente en la Biblia sobre el sacerdocio. Bien, le voy a comentar algo. Se lo voy a leer del Diccionario Bíblico Digital. Dice así, la palabra sacerdote. La palabra sacerdote, que es del idioma español, proviene del latín sacerdos, que significa anciano, ¿no? En hebreo es cohen, o sea, y en griego es presbítero, significa anciano. Y la iglesia estableció presbítero, presbítero significa anciano, y sacerdote significa anciano. En hebreo es cohen, que significa anciano, porque la palabra sacerdote en la Torah no está porque es una palabra del idioma español, está la palabra cohen, que significa anciano. O sea, el sacerdote es lo mismo que decir presbítero. Y la Biblia sí menciona presbítero y da órdenes. En Hechos 14:23 dice, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Hechos 15:2. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Hechos 15:6. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Hechos 15:23. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Hechos 20:17. Desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. 1 Timoteo 4:14. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de manos del colegio de presbíteros. 1 Timoteo 5:19. No admitas ninguna acusación contra un presbítero, si no viene con el testimonio de 2 o 3. Tito 1:5. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbítero en cada ciudad como yo te ordené. Santiago 5:14. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Entonces, acá, porque está escrito en griego, pero si lo leemos en español, acá diría sacerdotes. Diría, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los sacerdotes de la iglesia. Eh, Tito 1:5 fue para que estableciera sacerdote. O sea, acá porque está tomada la palabra griega, pero si uno lo lee en la traducción española diría sacerdote. O sea, sacerdote y presbítero es la misma palabra, significa anciano, ¿no? Así como obispo significa vigilante y como diácono significa servidor, presbítero significa anciano. Y sacerdote significa también anciano, que viene del latín sacerdos. Entonces, ahí están las citas del sacerdocio ministerial. Todo eso eran ministerios que tenían. La iglesia estableció obispos, presbíteros y diáconos, o sea, estableció ancianos, vigilantes y servidores. Lo que pasa es que lo estamos traduciendo a nuestro idioma. Bueno, y a ver cuántos minutos voy. Uy, 4 minutos. Bueno, no me voy a acordar de todo lo que había dicho, pero bueno, después dice, bueno, si hubiera más instrucciones, más detalladas, más específicas, bueno, nosotros en la tradición de los apóstoles tenemos ese conocimiento, porque recuerde que no todo fue escrito, recuerde que la vida de todos los apóstoles no sale en la Biblia y son cosas importantes. Entonces, no todo fue escrito. Nosotros, por la tradición de los apóstoles, por el magisterio, conocemos todas estas cosas. Eh,
como tenían los judíos también, ellos muchas cosas no estaban en la Torah, pero sí la sabían, las tenían en otro lado. Bueno, como se acabó mi tiempo, concluyo aquí. Bueno, entonces nos quedaría la despedida, hermano. ¿Mm? ¿Hay Ok, algo? Ajá. Bueno, bueno, eh, bueno, bueno, me voy a despedir primero. Ante todo, quiero dar gracias a Dios por permitirme una vez más defender su Santa Iglesia Católica. Quiero dar gracias a mi tocayo, el hermano Marcelo, que también es mi compatriota, también es argentino, por este debate, que más que debate ha sonado más a diálogo que a debate, ¿no? Que ha estado muy así es. lindo, ha sido muy, muy respetuoso, muy educado, me encantó hablar con él, estar con él, así que y ojalá esta sea la primera de muchas conversaciones que tengamos. Así que un saludo y un abrazo muy grande para ti, Marcelo, muchas bendiciones también para ti, también para el hermano Nelson por habernos prestado el canal y por supuesto para toda la gente que nos ha seguido en el chat y bueno, obviamente para que los van a ver también después en diferido. Así que bueno, con esto, bueno, también quería aclarar que esto después, hermano, usted lo puede subir a su canal, siempre y cuando esté sin editar, usted lo puede subir a su canal o compartir el canal de algún amigo, con quien quiera, no hay ningún problema, hermano, ¿sabe? Así que, bueno, sin más, me despido y le doy paso al hermano Marcelo para que se despida. Bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias a Nelson también, porque creo que lo más importante, primeramente, es que seamos honestos en nuestro buscar de Dios. Yo creo que todos nosotros hemos sido formados en diferentes grupos, pero cuando un niño es pequeño, puede comer prácticamente cualquier cosa. Hasta incluso un niño pequeño pudiera comer tierra, porque no tiene todavía sus sentidos ejercitados para poder discernir. Pero cuando el niño crece y ya tiene unos 12 años, por ejemplo, el niño ya sabe distinguir, sabe discernir. Yo creo que es honesto de nuestra parte, de los que decimos ser cristianos, someter a prueba todo lo que nos han enseñado, porque en el paso del tiempo hemos crecido un poco más y todo lo que hemos recibido es bueno que lo sometamos a prueba con la palabra. La palabra es el molde en donde nosotros tenemos que hacer pasar todo. Los creyentes en Berea, dice la palabra, que eran más nobles que los de Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo llegó a Berea, dice que los creyentes lo oyeron, pero después fueron a las escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Entonces, creo que más allá de las denominaciones y de los grupos religiosos, lo que tenemos que hacer es buscar de corazón a Dios. Yo he aprendido una cosa y voy a terminar con esto. Y he aprendido que a veces, si de pronto estoy haciendo un trabajo en una hoja y se me mancha, ya no me sirve la hoja, entonces tendré que hacerla como un bollo al papel y tirarlo. He aprendido entonces con mis pensamientos a ser así. Si de pronto pienso algo y la palabra me muestra que estoy equivocado, con mi pensamiento hago lo mismo, bueno, ya está. Es como dice el Señor. Así que estamos para aprender. Cuando somos honestos, queremos ser honestos con el Señor, queremos ser honestos con la palabra y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y en ese sentido, en nuestra búsqueda de Dios, de conocerle, es querer saber qué es lo que Él dice realmente. Entonces, gracias por el diálogo. Siempre quedan cosas pendientes, siempre queda algo en el tintero, pero de verdad muchas gracias, gracias a Dios primeramente, como lo dijiste vos también, por esta oportunidad. Gracias Marcelo, gracias Nelson, y bueno, a los que pudieran ver
el debate. Dios les bendiga mucho y que realmente le busquemos de todo corazón. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, Marcelo, tú y yo, cualquier cosa, siempre tenemos el privado para seguir conversando. Bueno, yo me despido, entonces, hermanito Nelson, te dejamos acá en tu canal. Pues, bueno, darle gracias a los dos por haber tenido compartir. No más que todo, pienso que fue un compartir bueno porque se respetaron de ambas partes, ¿no? Aunque no pude estar presente porque estaba un poco ocupado, pero ya me desocupé justamente cuando ya estaban finalizando. Me alegra por los dos porque han tenido compartir sanamente, ¿no? No han habido ofensas de ningún lado y pues se manejaron bien el diálogo que tuvieron y ya saben, cuando quieran dialogar otra vez y lo quieren hacer por esta plataforma, pues nomás me dejan saber con tiempo y yo les puedo moderar, ¿no? Para ver el día que yo puedo hacerlo. Perfecto. Y muchas gracias. darle saludos a todos los que estuvieron en el chat, estuvieron varias personas, estuvieron activas, y saludarles a todos y pues, como dijo el hermano Marcelo, ¿no? El video es de ustedes y lo pueden compartir en sus canales siempre y cuando, como dijo el hermano, no editarlo, ¿no? Y el título lo vamos a ver con el hermano Marcelo, a ver, al final, a ver qué título decide ponerle. Sí, Hasta... no, el título es El sacerdocio ministerial, es el título del debate. Ok, perfecto. Entonces, saludos a todos y gracias, hermano Marcelo, a los dos, porque los dos se llaman Marcelo, ¿no? Entonces, gracias a los dos y hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hasta luego.